Damos inicio a nuestra audiencia. Se encuentra vía Zoom el abogado Francisco Frango, quien es parte del Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Francisco, bienvenido al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo te sientes? Hola, hola. Para mí un placer pues compartir con ustedes oportunidad de informar a la población a través del medio de la situación general con relación al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Bueno, de entrada, Francisco, todo el revuelo que ha causado esta publicación del investigador privado del caso David, y pues dentro de las cosas que se ha planteado es que pues contradicen lo expresado en su momento por las autoridades, incluyendo al ex procurador Jean Alain Rodríguez, que incluso expresa que él se había comunicado con David Ortiz para que pues coincidiera con el informe de las autoridades dominicanas. ¿Qué nos dice sobre eso? Y vamos entonces por partes, ¿verdad? En primer lugar, el ex procurador Jean Alain Rodríguez asume o es empoderado de una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, el DNI y finalmente un actual fiscal, que es el fiscal titular de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, Milcíades Guzmán. Esas tres personas hacen un levantamiento, No, llevan a cabo perdóname una Francisco, no, investigación, lo que no hay da que por resultado invertirla. la versión que se conoce al día de hoy, Francisco, de que ese me atentado escucha. realmente no estuvo dirigido al hoy Salón de la Fama David Ortiz, No el Ministerio Público. sino que se trató de una confusión que dio por resultado la herida Fiscal de Santo Domingo. Sí, que todos exacto. conocemos. Ahora bien, lo primero es, y reitero, el ex procurador no lleva a cabo la investigación, sino que es apoderado de los resultados. Es decir, tampoco la actual procuradora Miriam Germán es investigadora de casos. Muy extraordinariamente, un procurador asume de forma directa, ni siquiera su posición gerencial se lo permite, una investigación particular. Sí supervisan quizás los resultados, pero no se adentran en lo que es esa fase, en lo que es ese levantamiento. Entonces, al ser apoderado de ese resultado, repito, llevado a cabo por la Policía Nacional, por el ex fiscal fiscal titular, perdón, Milcíades Guzmán, de la provincia de Santo Domingo, y el DNI, pues eso da como resultado eso. Ahora, ¿qué es lo más importante, ya que tú mencionas la palabra contradicción? Pues que en el año 2019, meses después de rendidos a la población esos resultados, pues el propio David Ortiz afirma en medios de comunicación, y ahí la crónica y el internet no nos deja mentir, el propio David Ortiz da aquiescencia, es decir, expone públicamente que estaba de acuerdo con esos resultados. En periódicos como el Listín Diario y El Día se recoge como él afirma que su investigación privada, la misma que hoy paradójicamente y supuestamente arroja unos resultados que se afirma son contrarios, pues él dijo en ese momento que esa investigación había dado el mismo resultado. Otro elemento importante a resaltar es que la actual Procuraduría continuó con esa línea investigativa, presentó acusación contra esos imputados y el asunto primero se le dictó auto de apertura a juicio recientemente, es decir, en el pasado mes de noviembre y diciembre, y tiene audiencia en un tribunal colegiado, en el segundo tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo, contra esos imputados que dio por resultado esa investigación. Es decir, que el actual Ministerio Público no ha cuestionado esa versión de los hechos. A grandes rasgos, eso es lo que pues podríamos afirmar respecto a esa investigación en particular. Sé que en el día de hoy, en un importante medio, en el Sol de la Mañana, el propio David Ortiz no se adentró a referirse a esos resultados, lo cual también resulta pues llamativo. Él lo que sí afirmó es que el tema se encuentra en investigación y que él no quería referirse al tema. Desconocemos de dónde ese medio, el Boston Globe, que tampoco es un medio de primera categoría, no hablamos de un New York Times, no hablamos de, y yéndonos a otra latitud, no hablamos de un diario como El País. Desconocemos, y el investigador ese
me parece que Ed Davis es colaborador de ese medio, desconocemos qué ha llevado a esa publicación. Lo que sí sabemos es que las informaciones están ahí. El propio investigador en el 2019 coincidió con ese resultado. El Ministerio Público ha mantenido la versión y David Ortiz hoy rehusó referirse al tema. Eso es lo que podemos a grandes rasgos referir. Escuchándole, quizás usted me corrige si es un juicio de valor de mi parte, pero da la sensación de minimizar, o sea, cuando se refiere que no es un periódico y hace comparación con otros medios importantes, ante el silencio que pudiera también calificarse como una decisión inteligente por David Ortiz, tomando en cuenta en el momento que está y este caso y la investigación, como él mismo señala. Pero ahora quiero irme justamente al aspecto legal. Dentro de este marco de libertad probatoria que existe en República Dominicana, ¿este tipo de informe pudiera ser recibido por la Procuraduría? ¿Entiende usted que pudiera ser tomado en cuenta como nuevos indicios y tener un papel preponderante dentro de la materia de pruebas de este caso? Mira, desde el punto de vista incluso judicial, y es importante tu pregunta, allí se abre esa vertiente que tú señalas que para nosotros y para el ex procurador es importante. La Procuraduría ha mantenido la acusación, no ha variado en ningún sentido los resultados de la investigación y tomarán las determinaciones del lugar en función de las informaciones que se hayan rendido en ese informe. No sabemos realmente cuál de los dos informes es el verídico, si en el que el 2019 coincidía con los hallazgos de la policía y el DNI, o la versión actual, que desconocemos realmente su contenido y que tampoco se ha presentado ninguna prueba, sino que son simples alegatos sin una constancia probatoria respecto a ese tema. Ahora bien, eso abre otra vertiente también. Esa información puede servir de base a esos investigados que ahí vemos en imágenes, pueden servir de base como medio de defensa para ellos. ¿Por qué? Porque se debilita justamente lo que ha sido una investigación llevada a cabo por órganos investigativos dominicanos. Y ellos pueden usarlo como medio de prueba en un ámbito jurisdiccional. Esos delincuentes peligrosos, evidentemente, con un historial que consta en el propio expediente que se le ha llevado a cabo, pues pueden usar eso de medio de prueba para obtener y debilitar la acusación que pesa en su contra. Entonces, habría que ponderar cuál será, y para nosotros es importante conocer cuál será la posición del Ministerio Público respecto a ese tema. Otro punto importante que no podía dejar de señalar es el siguiente. El ex procurador Jean Alain Rodríguez dura 4 años en la posición y ya en el segundo año existían indicios claros del seguimiento que se le venía dando a esa red de tráfico de sustancias ilícitas en República Dominicana, y eso da como resultado finalmente el apresamiento de la persona que se imputa como en ese informe como supuesto cabecilla que motoriza el atentado contra David Ortiz. Ahora bien, el tema es el siguiente. Incluso la policía colombiana emitió un comunicado, pues, resaltando esa colaboración de David Ortiz para que se diera al traste y se finalizara esa red. Ahora bien, y señalaba ayer un compañero del Consejo de Defensa, el doctor Carlos Balcácer, ¿dónde estaba Jenny Berenice Reynoso, que duró 8 años de fiscal del distrito, mientras esa red de narcotráfico operaba a sus anchas? No queremos tampoco señalarla que tenía... Pero el procurador general era Jean Alain, no Jenny Berenice. En los últimos 4 años, reitero, Jean Alain fue procurador del 2016 al 2020 y, como te decía, en el 2018 las investigaciones concluyen, o más bien se encontraban tan avanzadas que en ese mismo año, mediados del 2018, mediados del 2019, se da el traste con esa red de narcotráfico. Repito, 4 años de gestión, segundo año, ya la investigación es avanzada y Colombia, reitero, emite una comunicación resaltando la colaboración de esa gestión que dio por resultado el apresamiento en Colombia de... Señor Franco, permiso, perdón, antes de continuar, de ese imputado. Sin embargo, Jenny Berenice dura 8 años en la gestión, aquí en el Distrito Nacional, y era lo que señalábamos ayer. Entonces, contra una persona se puede señalar o simplemente alegar una connivencia, pero no decimos de eso de Jenny Berenice, sino que nos preguntamos,
lanzamos al aire esa interrogante, pues vale la pena analizar las actitudes de ambas gestiones. Una duró 4 años y en el segundo año ya teníamos un resultado. Otra duró 8, pues, y no vimos nunca un resultado. Mire, señor Franco, el presidente Luis Abinader, el Estado, en sentido ya más institucional, nombró recientemente un grupo de juristas para investigar algunos bienes y casos de lavado. Entonces, esos abogados se están constituyendo en representación del Estado en contra de su defendido, Jean Alain Rodríguez, y procuran, la demanda implica unos 9.200 millones que ellos pretenden recuperarle al Estado por lo supuestamente robado. ¿Qué significa esto para su cliente? Bueno, en la actualidad las repercusiones procesales de eso han sido mínimas. No, hay muchos colegas que estimamos y hay una parte de la comunidad jurídica que los denomina los cazafortunas. Yo no incurro en eso, pues hay varias personas y colegas que me merecen estima y respeto. Ahora bien, ese equipo, esa comisión de recuperación de bienes, que es como se le ha denominado, presentó ante el Ministerio Público y coincidencialmente en la misma fecha de vencimiento o en la misma fecha exacta de vencimiento del plazo de la investigación, el mismo día en que la Procuraduría estaba obligada a presentar solicitud de prórroga, pues a la Procuraduría 8 meses de investigación, más los meses anteriores que ellos mismos han señalado que tenían investigando, no le han sido suficientes para contar con un expediente blindado, como ellos han señalado. Pues ese mismo día, 28 de febrero, esa comisión de recuperación de bienes del Estado, pues presentó esa querella. La querella no fue admitida, no es la etapa procesal de admisibilidad de una querella. Ellos comparecieron a la audiencia, a la primera parte, pues la audiencia fue recesada. Ellos comparecieron a esa primera audiencia, se debatió la posibilidad de que ellos postularan como querellantes. Esa posibilidad fue descartada por la jueza control, por la jueza del cuarto juzgado de la instrucción, pues todavía no se encuentra el proceso en la etapa de debatir si ellos reúnen la calidad o no de querellantes en nombre del Estado. En ese mismo sentido, tampoco la querella ha sido notificada formalmente a ninguna de las partes supuestamente querelladas y por tanto no se ha abierto el plazo para debatir esa calidad. Entonces ellos comparecerán a esa audiencia en calidad de supuestas víctimas y se encuentran postulando ahí. A nosotros nos preocupa muy poco el tema respecto a eso. Ahora mismo el Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez tiene un objetivo muy claro y es, primero, enfrentar la solicitud de prórroga de esta investigación fallida. Como en todos los demás procesos penales de delitos contra la administración pública, nos encontramos con un patrón. Se inicia el proceso penal por donde debe terminar. Sí, porque al día de hoy, y privado de libertad ya el ex procurador por 8 meses, más de 200 días, llegamos al término del plazo aumentado que implica la declaratoria en complejidad, y el Ministerio Público quiere continuar la prisión de esos investigados, pese a que el artículo 228 del Código Procesal Penal claramente ordena que presentada una solicitud de prórroga y concedida la misma se debe dictar la libertad. Sin embargo, el proceso empieza por donde termina. Hoy el Ministerio Público, en una actitud de deudor, básicamente de hecho, Francisco, en ese mismo orden, la respuesta del Ministerio Público a través de Jenny Berenice fue que el que robó mucho hay que investigarlo mucho. Entonces, por eso el tema de los aplazamientos y las prórrogas. Sumarle a eso, mon pide amigo, que no es el Ministerio Público que tiene a Jean Alain preso, es el juez. Entonces, si el Ministerio Público ha convencido al juez de que no varíe la medida, ¿por qué a ustedes se les ha hecho tan difícil convencer al juez o al tribunal para que varíe la medida? Sí, mira, si queremos hablar en términos jurídicos de lo que es la realidad, no dejas de tener razón en que en la actualidad el Ministerio Público
ha logrado enseñorearse en los tribunales y ha logrado doblarle el lomo a los jueces. No ha aparecido un juez que valore de forma correcta lo que son los arraigos y la realidad procesal de los investigados en estos procesos de persecución contra delitos o supuestos delitos contra la administración pública. Si entramos en esa materia, la imposición de una medida de coerción y específicamente de la prisión preventiva debe reunir una serie de presupuestos o condiciones. Primero, la imputación de un hecho privativo de libertad, que existan pruebas suficientes indiciarias, es decir, preliminares, que permitan considerar posiblemente como autor o cómplice a la persona señalada, y en tercer lugar, que la persona represente peligro de fuga. Adicionalmente a eso, para la prisión preventiva en particular, entonces debe señalarse primero la posibilidad real y constatable de que la persona puede obstaculizar la investigación y que representa un peligro para la sociedad. Ahora bien, no pocos procesos de delito contra la administración pública en República Dominicana han logrado conocerse con los investigados en libertad. Y ese es un tema que podríamos nosotros dedicarle días. Estos investigados, y el caso particular de Jean Alain Rodríguez Sánchez, para nadie es un secreto que no representa ningún peligro de fuga y que tiene arraigos más que suficientes, pero tal como tú señalas, los jueces hay una especie de connivencia. El Ministerio Público tiene, en primer lugar, una maquinaria mediática que desata en los momentos en que entiende debe hacerlo. Por ejemplo, el uso de motes y nombres degradantes. Y esas mismas declaraciones que señaló el amigo Julio, de que el que roba mucho debe investigar mucho. Es decir, que ya Jenny Berenice, si a eso vamos, ya condenó al señor Jean Alain Rodríguez Sánchez y él debería apelar la sentencia que ya dictó, solo por tomar eso de ejemplo. Lo mismo que cuando el señor Camacho señala en medios de comunicación y de forma lastimosa, porque llegó el plazo de presentar acusación y no la tienen, que ellos tienen primero un expediente blindado y que el señor Jean Alain Rodríguez Sánchez lo que debe de prepararse para las contundentes pruebas que él tiene. Nos preguntamos, y ahora llegó el plazo para presentar la acusación. ¿Dónde están las contundentes pruebas que supuestamente se tienen contra él? Esa es la realidad procesal al día de hoy. A todas estas personas se le viene imponiendo no más que una pena anticipada. Llega el término de la investigación y no contamos con una acusación. De los cientos y en un momento miles de expedientes que señaló el Ministerio Público Independiente que tenía contra la pasada administración, se hablaron de cerca de 3.000 expedientes que se tenían preparados. Se han hasta ahora investigado 4 procesos y de esos 4 procesos se ha presentado una acusación. Todos los demás, vencidos los plazos de presentación de acusación, ese Ministerio Público no ha podido presentar ningún medio de prueba. Y es importante señalar que en el caso del ex procurador, la solicitud de prórroga no es más que una reiteración de la misma solicitud de medida de coerción. No se ha presentado un elemento nuevo, un hecho nuevo y mucho menos ninguna prueba nueva que permita de un modo u otro vincular al ex procurador con un hecho reñido con la ley. Y en el caso particular, lo que sí se han presentado son muchas solicitudes retrasadas, entre ellas solicitudes a la Dirección General de Impuestos Internos, solicitudes a la Cámara de Cuentas y algunas solicitudes a otras instituciones, pero muchas de ellas hechas o efectuadas en términos recientes entre diciembre y el actual mes de marzo. Es decir, que al parecer, como le decía al principio, este proceso empezó por donde debió de terminar. O más bien, terminó por donde debió empezar, que es efectuar la investigación, reunir medios de prueba y finalmente, pues, contar realmente con un expediente blindado. Francisco, tomando en consideración la premisa de que en la comunicación nada es inocente, y voy a volver al tema de David Ortiz. En este caso, bueno, ya aprobarán en justicia si procede, responsabilizar o no hacerse ese elemento de prueba suficiente, pero algo que se manejó de una supuesta llamada y de acuerdo a los investigadores, de que el caso del ex magistrado
Jean Alain Rodríguez, tenía que ver con no identificar el verdadero responsable, porque pudiera estar, cuando inculpaba a César el Abusador, pues estaría mencionando a alguien quien era protegido por importantes sectores del poder de la pasada administración. Eso es un hecho que no es inocente lo que se está planteando. ¿Qué tiene usted que decir en este sentido? Sí, lo que tampoco resulta inocente es que eso en una realidad como la que vive la sociedad actualmente, en lo que hechos como esos se pueden comprobar de forma tan fácil, tan sencilla, como presentar un historial de llamadas telefónicas. Eso para nosotros es un simple alegato, es decir, no hay prueba, constancia, y el informe completo, nada de lo que se ha dicho se sustenta en ninguna prueba. Para nosotros eso es simplemente una versión que dice ese señor, es un poco de morbo que se le agrega a esa información que no, para nosotros no reviste ninguna relevancia. Nosotros invitamos a esos supuestos investigadores a que de un modo comprueben o demuestren a la opinión pública lo que ellos vienen endilgando. Lo que sí tenemos como prueba es que en primer momento ese propio investigador, a través del propio David Ortiz, dio como buena y válida la investigación. No sabemos qué imanta, qué lleva a que la aguja al día de hoy, de lo que ha sido el resultado de todo esto, pues haya cambiado de dirección. Es decir, en primer momento, todo marchaba de forma correcta, el Ministerio Público continúa, el Ministerio Público actual continúa con los resultados de esa investigación, y entonces hoy se destapa este supuesto investigador con ese tipo de afirmaciones sin ninguna comprobación. En esa investigación, quien peor queda parado es el propio David Ortiz, lamentablemente. Pues ahí se señalan cosas como que la enemistad que él tenía con ese sujeto que es del bajo mundo y que puede poner incluso hasta en riesgo la situación de él respecto al Salón de la Fama, que supuestamente tuvieron una situación por una mujer. Yo creo que quien debe estar más preocupado con toda esta situación es el propio David Ortiz. ¿Sabe usted a ciencia cierta si su defendido le ha tratado el tema, le ha comentado algo? Si fue cierto que Jean Alain, siendo Procurador General de la República, en esa investigación llamó a David Ortiz para que él diera unas declaraciones públicas como que estaba de acuerdo con la investigación. Y si esto se estila... No, eso lo descartamos de plano. El propio ex procurador manifiesta a través de su Consejo de Defensa lo que venimos señalando, y esa es la posición conjunta. Lamentablemente se encuentra privado de libertad y no podría él a viva voz manifestarlo, pero nosotros invitamos a que ese informe sea sustentado mediante pruebas y que todas las partes involucradas, el ex fiscal, la propia Policía Nacional y el propio David Ortiz se pronuncien sobre el tema, y que el informe, si realmente consta con algún medio probatorio, porque sea presentado en ese sentido. Esa es la posición del Consejo de Defensa respecto a este tema en particular. Francisco, no quisiera concluir este espacio para que nos aclares la duda, algo si es especulación o no, sobre el trato de Jean Alain, está privado de libertad, si es cierto que ve muy pocas horas de sol, el tema que tiene que ver con recibir a familiares, si están limitados la visita de los abogados, qué hay de cierto en eso, cómo se encuentra en estos momentos el ex procurador. Sí. En ánimos y en términos anímicos, más bien, el ex procurador se encuentra en pie de lucha, con una actitud positiva para demostrar su inocencia en el plano en que sea necesario. Esta solicitud de prórroga demuestra una vez más la debilidad del expediente, lo fallida de la investigación y cómo lo que ha primado ha sido saña en su contra. En lo que respecta a eso que tú señalas, Julio, de la vulneración a derechos fundamentales que ha venido sufriendo, esa violación a derechos fundamentales fue el inicio de las miserias del proceso penal que ha venido sufriendo Jean Alain Rodríguez. Todos recordamos lo que fue el antijurídico e ilegal impedimento de salida que se efectuó contra el ex procurador. Ese fue el primer elemento
que indicó lo que iba a ser el proceso en su contra. A él se le impidió salir de la República Dominicana sin existir en su contra una orden autorizada de un juez. Una persona que había salido ya en ese año, entre 2020 y 2021, varias veces y había retornado al país, se le impide, de forma ilegal, reitero, salir del territorio nacional. Luego, tal como tú señalas, ha venido en su privación de libertad sufriendo ciertas violaciones. Por ejemplo, según la ley penitenciaria, tienen derecho a un tiempo determinado de horas de luz solar y de esparcimiento al aire libre. Y lamentablemente solamente a él se le permite ocasionalmente 1 hora a la semana de luz solar. Y eso lo vienen sufriendo él y muchos otros investigados por delito Doctor, contra la hay administración. que acuñar las mismas palabras de Jean Alain Rodríguez al momento de explicarle a una reconocida periodista de la República Dominicana cuando le mostraba las nuevas instalaciones de la cárcel La Victoria que no es en un resort que están. Bueno, si no estar en un resort implica violar la ley, pues bienvenidas sean las violaciones a la ley y pisoteemos lo que es el Estado de Derecho. Ahora bien, la ley penitenciaria fija 1 o 2 horas al día de luz solar y a él, en el caso específico de él y otros investigados por delitos contra la administración pública, pues solamente se le viene permitiendo lo que es 1 hora a la semana ocasionalmente. En segundo lugar, lo que es el tiempo para preparar su defensa también se ha visto limitado a 2 veces a la semana, 50 minutos, perdón, 2 veces a la semana. Todo esto ha sido llevado y será conocido por la jueza control del proceso, pues entre otros pedimentos primero se le dio la oportunidad a las autoridades penitenciarias, al Ministerio Público, de que dieran respuesta a estas violaciones. Y la respuesta en primer momento fue un silencio, se reiteraron las solicitudes y han sido negativas en variar las condiciones de lo que se trata. Mientras el Ministerio Público cuenta con tiempo ilimitado para realizar su investigación, equipos ilimitados para efectuar la misma, a los imputados ni siquiera se les permite el uso de una computadora en conjunto con sus equipos de defensa y con sus abogados. Entonces todo eso será dilucidado en un tribunal. Ya en un momento ante la Corte de Apelación tuvimos el mismo debate, se otorgó, la Corte de Apelación otorgó el derecho en ese momento a que se ingresaran con equipos tecnológicos, se dio la oportunidad también igualmente de un tiempo incrementado para elaborar lo que son los medios de defensa. Pero señores, si estamos hablando de estos supuestos expedientes blindados de 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 hojas de pruebas, 10.000 páginas de pruebas, yo entiendo, humildemente, podría estar equivocado, que debería darse la oportunidad de que esos investigados tengan un horario laboral para preparar sus medios de defensa en una condición mínima de igualdad del trabajo que viene haciendo su contraparte, que es el órgano investigador. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el tribunal. Para mí un honor y un de la tarde. placer. Bueno, Un honor y un placer. Feliz resto del día. muy bien. Gracias. De esta forma concluimos por el día de hoy, extendiendo la invitación a mañana de 5 a 6, cuando estaremos en otro tribunal de la tarde. Bye bye.